Evangelio de Marcos, capítulo 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Pedimos ahora que nos ilumines para entenderla y que las verdades que tienes para nosotros en esta noche, tú nos las reveles, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 11, estamos en los versos del 27 al 33. El estudio lo hemos titulado Confrontación sobre la autoridad. Las confrontaciones eran muy comunes en el ministerio de Jesús, y no porque él era un buscapleitos, ¿verdad?, sino porque los problemas lo buscaban a él. Detrás tenía siempre enemigos intentando encontrar la menor falla para poder condenarle. Estos enemigos, que aunque tenían grandes diferencias entre ellos, una y otra vez se unen para lograr su objetivo común y perverso, y era deshacerse del Hijo de Dios. Esta es una de esas ocasiones. Aquí encontramos el enfrentamiento final entre el Señor Jesucristo y los apóstatas dirigentes del sistema religioso de Israel, que comenzó este enfrentamiento el miércoles de la Semana de la Pasión y culminó en la crucifixión el viernes. La fase inicial de esta confrontación se extiende hasta el capítulo 12, el final de Marcos capítulo 12, y el hecho de que Jesús nunca buscó permiso de las autoridades judías para sus enseñanzas y acciones los enfurecía, y por eso una y otra vez intentaban destruirlo. Y esto los llevó a procurar la ejecución del Hijo de Dios a manos de los romanos. Como la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23, estaban endurecidos, sus corazones eran duros, eran hijos de Satanás, eran enemigos y enemigos apóstatas de Israel. Por eso se oponían al Hijo de Dios. Vamos a meditar en este enfrentamiento entre ellos y Jesús, que podemos decir fue el punto culminante de años, de 3 años de animosidad de parte de ellos, y lo vamos a ver en 3 ideas que encontramos en este pasaje de Marcos 11, del 27 al 33. Lo primero que vamos a ver es la confrontación en sí. Vamos a ver en torno a qué tema se produce esta confrontación. Y la Biblia nos lo dice en el verso 27 y verso 28. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Bueno, cuando el Señor, junto con sus discípulos, volvieron, como dice la Biblia, volvieron entonces a Jerusalén. Ellos volvían y lo hacían desde Betania el miércoles por la mañana,
Él comenzó entonces a andar por los terrenos del templo, dice la Biblia, y andando él por el templo, era allí donde el Señor solía ir muchas veces con el objetivo de llevarles el evangelio. Aquello estaba lleno de personas religiosas, engañadas, con las mentes oscurecidas, con falsos líderes. Necesitaban oír la verdad de Dios, necesitaban saber que el reino de Dios se había acercado y lo había hecho en la persona de Jesús. Bueno, el templo abarcaba un enorme complejo de patios y edificaciones. Según había hecho en todo su ministerio, era un método típicamente rabino de enseñanza. Jesús estaba andando entre las muchas personas que en aquella ocasión se arremolinaban en los atrios del templo. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 23? Si alguien puede leerlo. Juan 10, 23. Bueno, este otro pasaje de Juan nuevamente nos presenta a Jesús andando en el templo y nos está diciendo que andaba por el pórtico de Salomón. También en Lucas se nos ofrece un detalle o mayor información sobre lo que Jesús hacía en el templo. Lucas 21, si alguno puede leerlo. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Dice, enseñando. ¿A quién? Al pueblo. ¿Y qué? Anunciando el evangelio. Jesús era el evangelio. Sin embargo, él proclamaba también un mensaje que se enfocaba en su propia persona y en el sacrificio que ya era inminente. Pero él mismo es un ejemplo de cómo el evangelio es una verdad que necesita ser proclamada. Es un mensaje que hay que entregar. No es suficiente decir yo vivo el evangelio. Lo he dicho otras veces, el testimonio, tu vida y la mía, lo que hacen es afirmar el evangelio. Pero una persona solo se puede salvar si alguien le proclama el mensaje. Por eso Jesús lo hizo. Fíjense cómo dice, enseñando al pueblo, anunciando el evangelio. Y él mismo era y es esa buena noticia. Ahora el Señor ocupó el centro del escenario en el atrio del templo. Ese era su salón de clases. Ese era su púlpito. Fue el templo de Dios por último día, donde la verdad dominaría en el lugar de las mentiras. Y cuántas mentiras eran proclamadas por esos falsos líderes. Bueno, la historia humana no ha cambiado mucho desde aquellos días. Hoy siguen levantándose falsos profetas y falsos maestros. Hoy en día también continúa el intento del diablo por destruir la verdad del evangelio, por diluir el mensaje que gira en torno a la exclusividad de Cristo como el único y suficiente Salvador. Ese es el blanco principal del diablo, porque es por ese mensaje y solo por él que las personas pueden ser salvas. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. El evangelio son buenas noticias, pero dice Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ah, pastor, pero yo vivo el evangelio. Qué bien, te felicito por tu vida santa. Pero eso no es suficiente. La gente no se va a convertir, converte a ti viviendo una vida santa. La gente necesita oír cómo ser salvos. A veces algunos excusan su irresponsabilidad porque no predicar es desobediencia.
porque Él mandó. Es una orden. La gran comisión fue entregada a la iglesia. Tristemente se ha convertido en la gran omisión, porque es el mandato más desobedecido. Y a veces algunos se escudan, bueno, yo estoy viviendo mi fe. Vuelvo a decir, es bien que vivas tu fe y que tengas testimonio, porque eso afirma lo que tú estás diciendo. Eso muestra el poder transformador del evangelio en tu propia vida. Pero no es suficiente eso. Es un mensaje que hay que entregar. Es una verdad que hay que proclamar. Pero yo conozco personas que proclaman esa verdad y no la viven. Dios honra su mensaje, no al mensajero. Si en una ocasión usó un asna, una burra, vuelvo a decir, el poder está en el mensaje, no en el mensajero. El poder está en el evangelio que transforma vidas. Y ahí estaba Jesús. Ahora, ¿qué predicó en aquella ocasión? Bueno, en este caso no nos lo dice, pero podemos pensar, sin equivocarnos, que tal vez en aquella ocasión hizo un resumen de todo lo que había enseñado a lo largo de su ministerio. Pronto enfrentaría la cruz. Probablemente haya hablado acerca de la desgracia del pecado y la locura de la religión falsa, hipócrita, legalista, que no podía frenarlo, de la inutilidad de tratar de obtener la justicia por esfuerzos propios, de la insensatez de las oraciones presuntuosas, orgullosas, de las obras religiosas superficiales que solían hacer muchos para ser vistos de los hombres y recibir de ellos solamente su recompensa. Su enseñanza debió haber incluido advertencias sobre lo inevitable del juicio divino, advertencias sobre el infierno, advertencias sobre la necesidad de una vida humilde, enseñanzas sobre una vida quebrantada en el espíritu y un corazón contrito y humillado, porque esa es la única manera en que el hombre puede reconciliarse con Dios. Porque si no es pobre en espíritu, no será de ellos el reino de los cielos. El perdón, el amor compasivo de Dios, la esperanza de la vida eterna, la esperanza del cielo, su promesa de regresar otra vez. Yo creo que si Jesús regresara hoy, en muy pocas iglesias sería invitado a predicar. Porque su mensaje era un mensaje radical. Y no es que se los diga. Por ejemplo, que dice Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24, si alguien puede leerlo. Estas no son palabras para una generación de cristal como la que hoy vive en nuestro mundo, donde la gente es tan sensible y tan frágil, donde la gente se ofende con una facilidad enorme, donde una y otra vez están reclamando sus derechos y se olvidan que para reclamar derechos hay que comenzar con reconocer primero que otros también tienen derechos y que uno necesita mirarse primero su propia vida. Aquí el Señor dice, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día. Sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder y el que la pierda por causa de mí la salvará. Esto no me suena a un mensaje motivacional. No. Él era el enviado del cielo, el Hijo de Dios, la luz que vino al mundo y vino como luz a poner las cosas en su perspectiva correcta, porque la luz ilumina en las más profundas tinieblas.
¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, o se destruye, o se pierde a sí mismo? Despierten, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que puedas alcanzar. Puedes llegar a ascender mucho en este mundo y al final terminar en el infierno. ¿De qué te sirve un buen título, un gran trabajo, mucho dinero, una abultadísima cuenta bancaria y al final no podrás llevarte absolutamente nada? Era un mensaje único, singular, sin lugar a dudas. Probablemente lo que proclamó allí era también temas tales como la persecución. A mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. No, él no predicó un evangelio cómodo. Una y otra vez intentaba desanimar a la gente que lo seguía. ¿Y por qué? Porque no quería seguidores falsos. Esos hombres que le seguían tendrían que estar dispuestos a jugárselo todo por el reino de Dios. Ellos tendrían la sagrada responsabilidad de llevar ese mismo mensaje al mundo entero y en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Por eso les dijo, no se asombren cuando mañana sean perseguidos. Conmigo lo hicieron, porque no soy del mundo, el mundo ama lo suyo y a ustedes también lo van a aborrecer. Habló de la persecución, habló del sufrimiento, de aquellos que se identifiquen con él, de aquellos que prediquen su palabra, de aquellos que llamen al arrepentimiento y la fe en una sociedad endurecida y rebelde. Probablemente todas estas verdades el Señor las expuso ese día en el templo. La poderosa enseñanza del Señor, con toda seguridad, endureció y perturbó a los principales sacerdotes que estaban allí. La Biblia menciona el grupo, los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran? Bueno, el sumo sacerdote actual y el anterior, además de otros sacerdotes de alto rango. También estaban allí los escribas. La mayoría de los escribas eran fariseos y además los ancianos. Dije al principio que este era un grupo con diferencias, un grupo dispar. Sin embargo, a pesar de esto, a menudo se unían. Dios los crea y el diablo los junta, ¿verdad? Lobos de la misma manada. Aunque en muchos asuntos no estaban de acuerdo entre sí, algo tenían en común. Había que acabar con ese hombre. Tenían que eliminar a Jesús. Ese era el deseo de sus corazones, pero sus mentes estaban entenebrecidas y controladas por el espíritu de las tinieblas, el diablo mismo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Tratando por todos los medios de silenciar a Jesús, antes que él los desacreditara más ante los ojos del pueblo, dice la Biblia que vinieron a él y venían con otra preguntita, una trampa más. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos sabían que la autoridad no venía de ellos. Él no les había pedido permiso. No había contado con la élite religiosa de aquel lugar. Es decir, no era una pregunta motivada por la curiosidad. Esto era un ataque, hermanos. Uno más. Uno más. Ahora no pierdan la perspectiva. Aquí estamos hablando de gente que hablaba de Dios. Decía conocer la ley. Tenían un templo, toda una religión y estaban más lejos de Dios que mucha gente que no se declaraba religiosa. Así que aquí hay una poderosa enseñanza que muchas veces olvidamos aclararle a la gente. Las religiones no salvan a nadie. El hombre jamás llegará al cielo por una religión. Las religiones no son más que el intento del hombre para ir a Dios por sus propios medios, a su manera.
Y no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Los líderes judíos estaban en un dilema. Por una parte, dice Lucas 19:47, los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿A quién? A Jesús. Luego dice el verso 28, pero no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La gente le escuchaba y le escuchaba de buena gana, porque llegó a ellos un hombre singular, diferente a todo lo que estaban acostumbrados a ver, con un mensaje único, un mensaje que hablaba a sus más profundas necesidades, un mensaje que tocaba el alma y el vacío que taladraba sus almas. Por eso la gente le escuchaba, algo que no podían lograr los religiosos. Estos dirigentes estaban furiosos con Jesús, llenos de odio, paralizados, además, porque no podían llevar adelante cualquier acción contra él, porque el pueblo estaba cautivado con su mensaje. Sin embargo, se negaban a renunciar al plan de atraparlo. Querían dañar su imagen ante el pueblo, desacreditándolo públicamente, para así lograr de ese pueblo el apoyo que necesitaban para sus intentos, sus planes asesinos. Como sabían que él en el pasado había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios, dijeron, bueno, si lo vuelve a afirmar, podemos entonces acusarle de blasfemia y exigir su ejecución. No obstante, los verdaderos blasfemos eran ellos. Vamos a ver cómo Jesús le responde. En el verso 29 al 32 dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ahora dice el verso 33, primera parte, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia humana? Estos tipejos no tenían la más mínima idea, porque no quisieron verlo, de quién era realmente aquel a quien pretendían atrapar en una trampa. Estos hombres literalmente estaban luchando contra Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la necedad humana? Por eso en los salmos definen al necio como un tipo que dice, no hay Dios. No hay mayor necedad que eso. El ateísmo es una necedad. No importa lo mucho que se crean estos personajes que se declaran ateos en debates públicos, en la televisión, en internet, en YouTube, allí están, que viven regodeándose de su incredulidad y enemistad con Dios. Están luchando con un Dios que dicen que no existe. Y así están esta gente. No lograban entender, no lograban aceptar la realidad de que aquel a quien querían eliminar era el propio Dios. Y como Dios, la demoledora respuesta del Señor evade el torpe intento de estos hombres de atraparlo.
Y en cambio son ellos los que quedaron atrapados en un dilema ineludible. Jesús les respondiendo les dijo, yo también os voy a hacer una pregunta. Dígame, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús lo que estaba haciendo era respondiendo una pregunta con otra. No estaba manifestando grosería, ni era evasivo. Estaba interactuando de esta manera como una costumbre rabínica muy aceptada en aquella época y diseñada para obligar al interlocutor a examinar el asunto en un nivel más profundo. Solo que la gran diferencia en este caso era que no era un simple rabino, era Dios mismo. Y como tal, la pregunta que les hace desenmascaró toda la hipocresía que llenaba sus almas. Ellos sabían que él había afirmado que la autoridad que tenía era de Dios. No estaban buscando, como dije, conocimiento. Estaban tratando de que Jesús dijera eso en público una vez más para así acusarle de blasfemia. La pregunta con que les contesta el Señor, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Con esta pregunta él estaba poniendo a estos jefes religiosos entre la espada y la pared. Juan el Bautista tuvo la responsabilidad de parte de Dios de ser el precursor del Mesías. Era el profeta más grande que había vivido hasta su época. Un hombre elegido por Dios, un hombre que ministró con una vida consagrada en el desierto, un hombre que también vino predicando el evangelio, llamando al arrepentimiento para el Mesías, preparándoles para el Mesías. La frase del bautismo de Juan se amplía hasta abarcar todo su ministerio, su predicación, su enseñanza, su llamado al pueblo a prepararse y arrepentirse, y principalmente su declaración de que él era el Mesías. Jesús desafió a los dirigentes a que declararan si creían que el ministerio de Juan tenía origen divino o humano. Era un gran reto. Y este reto cambia la situación de los atacantes del Señor y los pone en un gran dilema. Entonces ellos se retiran temporalmente y comienzan a discutir, a debatir, a dialogar entre ellos. Y a través de ese debate, ese diálogo, están expresando que los que habían intentado tender una trampa estaban ahora ellos en una trampa, en un problema. No sabían cómo salir. Por una parte, si decían del cielo, no tendrían respuesta para la inevitable pregunta que Cristo le iba a hacer a continuación. Bueno, si era del cielo, ¿por qué no lo creyeron? Tampoco estarían cómodos poniendo un sello oficial de aprobación en quien no creyeron como un profeta verdadero. ¿Qué dice Lucas 7, 28 al 30? Lucas 7, 28 al 30. Siendo ellos religiosos, seguidores de Dios, supuestamente, pero este hombre, Juan, públicamente los había denunciado. Se atrevió Juan a decirles la verdad, tal como Jesús lo estaba haciendo ahora. ¿Qué dice Marcos 3, del 7 al 10? Jesús se retiró al mar con sus discípulos y
Disculpe, perdone, mi hermana, me equivoqué. Es Mateo 3. 3, del 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, sin lugar a dudas, Juan el Bautista era un verdadero profeta, al estilo de Elías, al estilo de los profetas. Usted mira el Antiguo Testamento y ve los verdaderos profetas de Dios y no hay mucha diferencia entre ellos y Juan. Y como dije de Jesús, imagínense a Juan nuevamente hoy en nuestros días, predicando ese mensaje. Este mensaje no tiene absolutamente nada de barniz. Es la pura verdad. Para gente que estaba endurecida y deliberadamente habían cerrado los ojos a la luz de Dios. Un sermón breve pero profundo, con unas palabras, generación de víboras, y una casi ya llegando al final, el fuego espera por ustedes. Arrepiéntanse. Arrepiéntase. Por eso Juan no les cayó bien. Por eso Juan no fue recibido por ellos, porque les condenó en sus malas obras. Ocultar la verdad del pecado no hace absolutamente ningún bien a nadie. Cuando usted presenta la realidad de lo que Dios dice acerca del hombre, pueden pasar dos cosas. O el mismo hombre que escucha rechaza y se endurece más, como hicieron estos personajes, o se entrega a Jesucristo. Pero si usted lo que está proclamando es una mentira, si está endulzando demasiado almíbar un mensaje que usted dice que viene de Dios, va a dejar a todos en la perdición, en la oscuridad, en la ignorancia espiritual. Por otro lado, no se atrevieron a contestar de los hombres porque temían al pueblo, ya que todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Negar la opinión popular de que Juan era un verdadero profeta habría tenido graves y hasta fatales consecuencias. Lucas, en el capítulo 20, verso 6, narra que se dijeron unos a otros: y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, rechazar al verdadero profeta de Dios equivalía a rechazar y a blasfemar al mismo Dios. En realidad, el problema que tenían era mucho más grande de lo que podían pensar, porque no era un problema con los hombres, no era un problema con Juan, era un problema con Dios. Ya que las dos únicas alternativas eran inaceptables para los dirigentes religiosos, solo se atreven a responder: no sabemos. Por tanto, alegar ignorancia fue un trago amargo para estos hombres que creían que se lo sabían todo. A estos hombres tan orgullosos y egoístas. Estos hombres que se veían como los expertos teológicos, o los grandes teólogos, los grandes sabios en debates, tienen que decir: no sabemos. Vamos a ver ahora la tercera idea, es la condenación. El verso 33 dice en la última parte: entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Después que el Señor reduce a sus adversarios al silencio, termina el debate.
y lo termina condenándolos. Él tuvo una comunicación directa con ellos. Después de 3 años de enseñar y de realizar milagros para verificar sus afirmaciones, ¿qué dice Juan 5:36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, las obras que Jesús realizaba eran las credenciales que pudo mostrar o mostró como el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. Les había dado el mensaje y había demostrado que era un mensaje verdadero. ¿Qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Rechazaron la luz y la luz entonces se apagó. Juan 12:35, ¿qué dice? Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad pues entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando una persona recibe luz y no está dispuesto a andar en ella y la rechaza e intenta apagarla, quedará en su propia oscuridad. Ese es el camino de los rebeldes. Entonces Jesús, como él mismo enseñó, no iba a echar más perlas a los puercos. En Mateo 7:6. Y además, la casa de ellos quedaría desolada. ¿Qué dice Mateo 23:37 y 38? Mateo 23:37 y 38. No, dice, sí. Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, este pasaje, al igual que muchos otros que encontramos en las Escrituras, nos enseña que la paciencia de Dios tiene un límite. Para la gente que rechaza el Evangelio, no hay tal cosa como paciencia eterna de Dios. Aquellos que con dureza de corazón rechazan la luz finalmente serán abandonados a la oscuridad merecida. Dios aseguró del mundo anterior al diluvio. Quiero que leamos las palabras de Génesis capítulo 6, verso 3. ¿Qué dijo? Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Un día es la última oportunidad para una persona. No sabemos. Esa persona rebelde que ha escuchado tantas veces el Evangelio, puede que esta sea su última oportunidad. Y tal vez tú seas el último medio a través del cual va a llegar el Evangelio a esa vida. En una oración de arrepentimiento, los exiliados que regresaron del cautiverio confesaron con relación a sus antepasados en Nehemías capítulo 9, verso 30. Nehemías 9:30, si alguien puede encontrarlo allí rápido y leerlo. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. No escucharon, los soportaste. Dios es paciente.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sepan que un día será el último. La oportunidad un día va a terminar para el hombre. Lucas 19, 41, 42 declara: cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu luz o para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No es que Dios les privó de ver las maravillas de Él mismo, no. Cuando una persona no puede ver es porque no quiere ver. Cuando alguien llega a un punto de endurecimiento irreversible es porque esa persona llegó allí por sus propios pies. Es la historia de Judas. Este hombre que se convirtió en un instrumento para llevar adelante una vil traición contra el Hijo de Dios y entregarle, él se prestó para eso. Su corazón le apoyó en eso. El mensaje compasivo y salvador del Evangelio seguiría extendiéndose al pueblo y miles se salvarían el día de Pentecostés y más allá. Pero para los endurecidos dirigentes la puerta de la oportunidad estaba cerrada. ¿Cuánta gente hoy existe viviendo sobre esta tierra igualmente endurecida? Desde aquellos que viven sin ninguna religión, envenenados quizás por conceptos ateístas, hasta aquellos que están envueltos en una vida religiosa, pero privados del verdadero evangelio, porque siguen creyendo que sus buenas obras harán que Dios sonría. ¡Oh, qué gran error! Porque si conocen medianamente la Biblia, sabrán que es Dios quien ha establecido la manera a través de la cual llegar a Él. Y es una persona, es su Hijo, aquel que estos hipócritas confrontaron y trataron de eliminar, pero el Señor se enfrentó con la muerte, fue sepultado y resucitó. Hoy sigue vivo, está a la diestra de Dios y dice la palabra que prometió regresar otra vez. Mientras tanto, la iglesia, tú y yo, somos sus embajadores en esta tierra y tenemos la misma autoridad de Jesús porque nos fue dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id al mundo y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Nos mandó a predicar en su nombre. Ahora, eso solo implica obediencia. Pero es un mandato para todos, no excluye a ningún creyente. De la única manera que alguien quedará excluido de eso es que no haya nacido de nuevo. Entonces para ti no es eso. Tú no tienes ningún mensaje que entregar. Pero si verdaderamente has nacido de nuevo, el mensaje te fue confiado a ti. Debes proclamarlo, a mí, a todos. Tenemos que hablarles, hermano. Es la eternidad de esas vidas la que está en juego. Pero desgraciadamente, a veces son los cristianos los que están jugando, perdiendo el tiempo en la bobería, mirando en otra dirección mientras perdemos de vista la meta, la persona. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso implica mantener la mirada clavada en nuestro objetivo. No dejarnos distraer. No pasarnos la vida mirando para una senda o para otra. Es demasiado lo que está en juego y es tan poco el tiempo. La vida es corta y no sabemos cuándo va a terminar para cada uno de nosotros. Y no sabemos el momento exacto en que Cristo va a regresar, pero sí prometió regresar. Por eso mientras esperamos al Señor tenemos la responsabilidad de llevar su palabra. Y no se deje engañar, no importa que la gente le diga yo voy a tal iglesia o yo soy católico o soy de tal. Hermanos, asegúrese de que esa persona verdaderamente ha entendido el Evangelio. Uno no puede mirar el corazón, porque allí solo Dios puede mirar. Pero por lo que una persona expresa, uno puede mirar lo que hay en su corazón y si realmente ha entendido el Evangelio.
si ha comprendido de qué se trata el verdadero evangelio. Y créanme, hermanos, es realmente asombroso la ignorancia espiritual en la que viven muchos que se llaman cristianos. Desde la respuesta tan simple como que no saben a dónde van cuando mueran. Y en caso que alguno le diga, yo voy al cielo, pregúntele por qué irías al cielo. Algunos piensan que van al infierno porque se portaron mal. Y otros que van al cielo porque se portaron bien. Ignorancia espiritual, hermano. ¿Qué evangelio oyeron esos creyentes? Pregúntenle si alguna vez entendieron qué es el pecado. Si se arrepintieron de vivir una vida pecaminosa que ofende a Dios y pusieron la fe en Cristo después de haber entendido que no tenían más oportunidad, que estaban totalmente perdidos. Yo he dicho otras veces que uno de los pasajes más usados para evangelizar a la gente es Juan 3:16. Porque todos no lo sabemos de memoria. Yo he predicado pasajes de evangelismo sobre eso. Y he visto también mucha gente rechazar ese mensaje. ¿Saben por qué? Porque muchas de las personas que reciben esa gran noticia no están preparadas para recibirlo. Una persona no va a valorar el amor de Dios y en consecuencia mucho menos la gracia de Dios si primero no ha entendido que está perdido. Y en consecuencia se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios. Cuando uno verdaderamente se ve en el espejo de la Biblia, ese espejo tenebroso que muestra nuestro verdadero rostro con todas nuestras feas arrugas, entonces uno dice, estoy perdido. Si esto que dice la Biblia es verdad, y yo soy esa persona que la Biblia me describe, no soy bueno, soy una criatura perversa y estoy condenado al infierno. Esa es la persona que está lista para recibir el mensaje del amor de Dios. Porque no es que la gente se ve en el espejo y se queda allí. No. La Biblia te muestra la verdadera condición humana, pero te dice, hay una solución. Romanos 5 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no podemos separar la realidad de la pecaminosidad humana del amor de Dios. Cuando alguien llega de esa manera a los pies de Jesús, llegó entendiendo el evangelio verdadero. Y todos los días que viva en esta tierra vivirá agradecido a Dios por esa gracia inexplicable. Bueno, lo más que podemos hacer es definirla teológicamente, a un favor inmerecido, pero entenderla. Entender realmente que Dios me otorgara gracia a mí, a ti, el Dios que nos ve como realmente somos, porque delante de Él estamos totalmente desnudos. Él no mira solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él no mira la envoltura, mira lo que hay en el interior. Y aún sabiendo todos los pensamientos que ocupan tu mente, buenos y malos, todo pensamiento positivo hacia otros, pero también Dios mira toda inclinación perversa. Toda mala idea que cruza por nuestra mente. Él lo sabe. Y aún así, nos ama. Eso es gracia. Bendita. Como alguien la llamara, la escandalosa gracia. Porque el hombre no la puede entender. Que Dios nos ayude a creerla. Y sobre todo, hermanos, a proclamarla. Porque esa es la única esperanza que tiene este mundo, no hay otra. Pero nosotros no vamos a proclamar con esa autoridad que Cristo nos dio si no creemos lo que estamos predicando. Por eso hay tanta gente que va a otros a hablarle del Evangelio
como si le estuvieran leyendo una receta de un doctor, escrita por el peor doctor. O sea, le está diciendo algo que ni esa persona demuestra creer. La autoridad que Cristo nos ha dado para proclamar también implica que al proclamarlo, lo hagamos con pasión, hermanos. Con pasión. Si nosotros no creemos lo que estamos proclamando, ¿cómo vamos a esperar que la gente lo proclame o lo crea? La pasión es aquella que emana de nuestras vidas y la gente la percibe. Este está hablando porque cree lo que está hablando. Esa es la autoridad. Yo no me imagino a Jesús predicando de otra manera que no fuera así. Él trajo el cielo a la tierra y lo trajo en su persona, en su mensaje. Y con la autoridad de Dios, hagamos lo mismo. Que el Señor nos bendiga.